Estimadas y estimados amigas y amigos de YouTube, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva cápsula de su canal Salud Conciencia. En esta ocasión hablaremos acerca de una temática de alta relevancia, pero sobre todo de mucha pertinencia en el momento actual. Se trata de la migración, sus causas, consecuencias y magnitud. Para hablarnos de este tema, pues tenemos a nuestro experto, el doctor René Leiva Flores. Doctor, sea usted bienvenido a este su canal Salud Conciencia. Adelante. Buenos días, doctor Leiva. Agradezco mucho la gentileza de participar en este su canal Salud Conciencia. Doctor, cuéntenos, en su experiencia trabajando con el tema de migración, ¿cómo define el concepto de migración? ¿Qué podemos nosotros entender en lenguaje llano, simple, sencillo? ¿De qué se habla cuando decimos migración? Gracias, doctora Belkis. El concepto de migración por sí mismo implica que las personas se mueven, cambian de lugar de residencia para establecerse en un sitio de forma temporal o permanente. Y el tema vinculado además a salud se torna un poco más complejo porque la migración se considera como parte de los fenómenos que pueden explicar las condiciones de salud de las personas, pero a su vez la salud de las personas también puede ser como un elemento que puede condicionar el asunto de migrar o no. Precisamente hemos visto que en los últimos tiempos se le da muchísima importancia a todo lo que tiene que ver con la migración. ¿Eso a qué se debe? ¿Por qué en estos momentos hablamos tanto de migración? Vemos en los periódicos, vemos en las revistas, de hecho hay muchas líneas de investigación enfocadas en lo que tiene que ver con migración. ¿Por qué es tan importante la migración en este momento, siendo que usted dice que solamente es el traslado de personas de un lugar a otro? Eso se ha hecho históricamente, ¿es correcto o no? Entonces, ¿por qué ahora es tan importante? Siempre ha sido un fenómeno relevante para el desarrollo social y siempre ha estado presente como parte del desarrollo humano, ¿ya? No obstante, en la actualidad, como sociedad contemporánea, donde estamos viviendo ahora, la característica central es la altísima movilidad de la población de un sitio a otro. En general se estima este movimiento ya de migrantes, de personas que cambian de lugar de residencia, en un poco más de 300 millones de personas. Esto a nivel global. Y es una magnitud significativa. No obstante, el grupo de población que cotidianamente se mueve por cuestiones laborales, por cuestiones turísticas, etc., es altamente significativo. Solamente un dato de antes de la pandemia de COVID tiene que ver con la movilidad aérea de las personas a nivel global. Se estima más o menos en más de 4.000 millones de personas al año moviéndose solamente por vía aérea, ¿ya? Ahora, no todos en el mundo nos movemos con igual magnitud y con igual frecuencia, pero ciertos países, ciertas personas de países, vamos a llamarles clasificados como desarrollados, tienen una altísima movilidad. Estados Unidos, China, los países europeos, la Unión Soviética, etcétera, tienen importantes bloques de movilidad poblacional. En América Latina realmente nos movemos poco en términos de la dimensión global. Se estima que representamos menos del 2% de los movimientos globales por vía aérea solamente. Entonces es una proporción bastante considerable de la población que se mueve. Sin embargo, nosotros representamos todavía un segmento pequeño. Y doctor, ¿a qué es atribuible esta movilidad? ¿Por qué la gente
decide cambiar? ¿Cuáles son las causas de que alguien abandone la tierra en la que nació y se traslade a otro espacio? Bueno, en general son la búsqueda de mejores condiciones de vida la que permite a la persona aspirar a cambiar de un sitio a otro. La expectativa, lo esperado, la mejoría posible es principalmente el factor que los mueve a cambiar del lugar de origen. No obstante, en América Latina estos movimientos aspiracionales no son per se por la propia aspiración de las personas, sino que tienen que ver mucho con las condiciones específicas en donde viven. Y en nuestros países en América Latina, en las últimas décadas, han sido países que han ido incrementando sus niveles de pobreza, han ido incrementando sus niveles de violencia. De hecho, uno de los países en Centroamérica particularmente una de las ciudades, fue considerada la ciudad más violenta del mundo. Esto es en situaciones prácticamente por arriba de guerra, y esta es una situación notable que empuja a las poblaciones a buscar sitios de paz, ¿sí?, en donde el grupo familiar puede desarrollarse en condiciones afables. En el caso de México, es una situación que venimos viviendo desde hace más de 3 décadas, en donde la condición de vida de las personas también ha sido francamente alterada por la situación de violencia, sumado a la condición de pobreza. Tenemos a Estados Unidos como un grupo, país de referencia para migrar, y la aspiración de llegar a Estados Unidos busca justamente el contexto de la mejoría. No obstante, en países como Haití, por ejemplo, que es uno de los países más pobres a nivel global, el grupo de población se mueve desde Haití hasta Chile, con un cambio sociocultural muy significativo, y no las dificultades para transitar por los diferentes países que llevan hasta Chile. Pero este grupo poblacional ha sido como un grupo significativo de migrantes haitianos en Chile que han cambiado su condición de vida de manera importante. Y la búsqueda de mejoría ha sido el motor que ha movido a estas poblaciones. Quizá las causas que señalamos son causas de carácter más estructural, como el asunto de la pobreza y la violencia, pero hay otras tal vez también que están presentes, como el tema del cambio climático, los huracanes, los destrozos llamados naturales que afectan justamente a estos grupos de población en pobreza. Es decir, el desastre no es tan natural, ¿sí? El desastre se genera justamente en estos grupos ya previamente afectados por su situación de vida. Entonces, podríamos decir de manera sintética que existen múltiples factores que contribuyen a explicar el deseo de movilidad y el hacer este acto de movilidad de las personas. El deseo y la urgencia de moverse, ¿ya? Hay grupos de población que viven ya una situación de alta tensión social en su lugar de origen y que se ven obligados. El término de ser expulsado de sus lugares de origen representa una condición de sobrevivencia para ellos, ¿ya? Y estos son quizá los grupos de extrema situación de vulnerabilidad, porque o salen o perecen, ¿ya? Entonces no tienen tantas alternativas de vida dentro de sus países de origen, y esto pues es una condición que los coloca en franca desventaja, porque ellos viven en una condición de emergencia, continúan la situación de emergencia cuando transitan por los siguientes países o hasta llegar al lugar de destino aspiracional, frecuentemente Estados Unidos, en donde también hay un importante rechazo hacia estas poblaciones, y realmente pues viven tal vez un continuo de violencia desde el lugar de origen, el tránsito hasta el destino. Pero todavía más aún, cuando llegan a ese sitio aspiracional, son devueltos a sus países de origen frecuentemente como deportados. Y la reincorporación social a estos países de origen pues es en alta condición de desventaja social, ahora a explicar del por qué no fue exitoso su viaje, ¿no?
En el otro lado de la moneda están los que logran de manera regular o irregular llegar a los países destinos como Estados Unidos o el propio México, y que se han constituido en una fuente significativa de apoyo económico para sus familias en sus países de origen, para las poblaciones que se quedan ahí. En el caso de México, los migrantes se han constituido en la principal fuente de divisas, de dinero que ingresa al país. Pero ¿sí? antes de irnos hasta las consecuencias, doctor, me gustaría que aclaráramos un poco en relación a que tenemos dos grupos distintos de migrantes. Usted nos decía con anterioridad que hay migrantes, por ejemplo, en los países desarrollados, que migran muchos de Estados Unidos, de China, europeos, y tenemos esta otra tipología de migrantes que tienen unas características distintas, que las razones son distintas. Entonces, podríamos entender, y corríjame si estoy equivocada, podríamos entender que la manera de la migración es distinta también. ¿Podría usted contarnos, por favor, un poco cómo migran estos migrantes, por ejemplo, las personas haitianas que primero tienen que hacer el paso muchas veces por la República Dominicana, los centroamericanos que para llegar al lugar soñado, Estados Unidos, tienen que hacer el recorrido por Estados Unidos? Por favor, cuéntenos cómo es esta diferencia entre aquellos que migran desde un país desarrollado con características y condiciones distintas y este otro tipo de migrantes. Los propios mexicanos somos parte de estos ejemplos tan heterogéneos, tan desiguales también. Uno de los directivos más importantes de Google en Chile es mexicano, ¿ya? O sea, su condición migratoria para llegar a Chile e insertarse laboralmente en Chile es completamente diferenciado de otros grupos poblacionales que también buscan en Chile cumplir con una condición de mejorar su vida. O sea, la población, este grupo poblacional que se inserta a empleos con buenas condiciones económicas, realmente en sus países de origen ya estaban bien. Entonces escalan a una situación todavía mucho mejor. Por el otro lado, digamos, el nivel de escalamiento que tienen poblaciones como grupos de Haití en Chile o centroamericanos en México, realmente es un escalamiento, digamos, proporcionalmente bajo respecto a estos grupos de población. O migrantes de Estados Unidos que viven en México, pues, o sea, viven muy bien, se insertan a condiciones laborales muy buenas. Europeos que llegan a trabajar nuevamente a Centroamérica o a Chile o a México, pues no vienen en la búsqueda de los trabajos peor pagados. O sea, se colocan justamente en los estratos de mayores ingresos laborales. Entonces, estas desigualdades, estas diferencias más significativas entre los grupos de población, pues hacen consecuencias también en las condiciones de vida, incluso cuando alcanzan los lugares de destino. Las condiciones de vida de los migrantes, voy a poner el caso de los mexicanos en Estados Unidos, pues por supuesto que no son los mejores. No son las mejores en el grupo poblacional mayor. Se estiman en la actualidad más de 36 millones de mexicanos en Estados Unidos. Algunos, bueno, una parte significativa de ellos aún se encuentra en situación irregular en Estados Unidos. Las condiciones laborales y de vida de esos grupos de población pues son realmente difíciles, adversas y cotidianamente tienen que estar luchando para sobrevivir. A pesar de ello, colectan dinero en remesas que envían a sus países de origen. A estas diferencias que usted ha planteado, podríamos agregar las diferencias en el medio de transporte. El que tiene los medios económicos y la capacidad de obtener la visa, irse de manera regular en un avión, tiene unas consecuencias distintas al resto, no solo en el sentido de
lo laboral y el nivel de ingreso y todas estas características. Adicionalmente están los daños y los riesgos que hay asociados con el tránsito. ¿Podría usted, por favor, platicarnos en relación a esto? Bueno, quisiera concluir una primera noción. No es la migración un problema, sino son las condiciones en que se migra, ¿sí? La que se constituye en los motivos, las causas, las razones de las consecuencias en salud, sobre todo consecuencias adversas, negativas en salud, ¿ya? El proceso migratorio per se tiene estos elementos, desde el origen de ir o no con documentos migratorios, de contar con transportes adecuados, o en su caso, ¿sí?, buscar los mecanismos, los medios, etcétera, para transitar de forma irregular, oculta, por los diferentes países en donde está pasando. Y esta es justamente uno de los elementos clave también para comenzar a comprender el tema de las condiciones o las consecuencias de salud que viven estos migrantes. No quiero hablar de los otros migrantes, digamos, de esta, voy a llamarle categoría bien, ¿eh?, sino de aquellos que están en condición de vulnerabilidad social. Este es el grupo tal vez más significativo, más importante, porque sobre ellos, en sus países de origen, en el de tránsito y en el destino, son violentados sus derechos humanos, ¿sí? Y esta violación de sus derechos humanos tiene consecuencias claras sobre la situación de salud de los migrantes. Uno de los fenómenos más importantes de consecuencias en salud tiene que ver con la violencia, ¿sí?, y los daños consecuentes relacionados con la violencia. El tema de la salud mental asociado a los problemas de violencia, el tema de las lesiones y traumatismos físicos, hasta hace pocos años aquí en México el tema de las amputaciones, ahora las caídas de los vehículos, las asfixias que los abandonan en estos trailers, digamos que son trailers de carga y los dejan a medio desierto, etcétera. Pero también están los grupos que migran en pequeños conglomerados, frecuentemente de amigos o familiares, ¿sí?, y que en la actualidad se han modificado y se han ido consolidando estas maneras de migrar. Está presente en este momento formas diferentes de migrar, ¿sí?, y desde hace un poco de años a la actualidad se ha visto un cambio interesante en el perfil de la migración y se han incorporado grupos de mujeres, menores no acompañados, adultos mayores que antes no migraban, ¿sí? En el caso de las mujeres, un segmento importante de ellas, estimamos más o menos el 6-7%, vienen embarazadas o se embarazan en el trayecto. Es decir, se genera una condición de vulnerabilidad a estos grupos que ya están de por sí en condiciones vulnerables. Por supuesto, las consecuencias que esto tiene de salud, pues requiere de un sistema de atención que les brinde respuesta a estas necesidades que son relativamente, digamos, de bajo costo, pero que son urgentes para ellos en términos de atención, ¿ya? El tema de atención de parto, del embarazo, el tema de las infecciones respiratorias, de las diarreas, porque ellos no comen en restaurantes, ¿sí?, comen lo que se puede, el tipo de agua que consumen, etc. Todo eso está presente como parte del perfil de salud de estas personas. Y hay sobre este marco, se ha elaborado una especie de condición de estigma sobre estas poblaciones. En nuestros países que son de tránsito, como México, por ejemplo, o países de tránsito de Centroamérica también, miran a los migrantes como si trajeran las enfermedades, ¿sí? Los miran de hecho como portadores de enfermedades. Y es frecuente que desde la epidemiología más tradicional se busque también colocar
el tema de que los migrantes son los que facilitan la diseminación de enfermedades de transmisión vectorial, por ejemplo, el tema del paludismo, del chikungunya, etcétera. Pues ellos transitan por áreas en donde ya hay eso, ¿ya? Si hubiese acciones de salud pública preventivas en esos lugares, no solamente serían ventajas para los migrantes, sino para la población que padece de forma endémica estas enfermedades ahí, ¿ya? En otro momento se habló del SIDA, por ejemplo, ¿sí? Que los migrantes traían el SIDA a México y a Estados Unidos, ¿ya? Se buscaron los mecanismos para verificar si efectivamente los migrantes eran parte significativa de la diseminación del VIH por México y por Estados Unidos. No hay evidencia al respecto. Tienen la misma prevalencia los migrantes que en los países de origen, ¿sí? Y esta parte es una parte también que puede contribuir a reducir el rechazo y el estigma y la discriminación de la cual son sujetos estos grupos de población. Entonces, podríamos decir, doctor, número uno, las razones de la migración no es delinquir en primer lugar. El migrante solo tiene el deseo de mejorar sus condiciones de vida, las condiciones de vida de su familia, de su comunidad, de su país. El migrante no es un portador de enfermedades, tiene las mismas enfermedades que se tienen en el lugar de donde salió, el lugar donde transita y posiblemente el lugar de destino. Migrar, podríamos decir que es positivo tanto para el que hace la migración, el actor, como para el receptor del migrante. Pero ¿qué podemos decirle, doctor, a los migrantes cuando piensan en cuando emerge esta idea de migrar? ¿Qué podemos decirle en pro ese mensaje para el migrante de ten cuidado porque pueden suceder estas cosas? Sobre todo para este grupo de población que en su país de origen ya es violentado en términos de sus derechos. Para ese grupo de población ya está en riesgo en su país de origen. Yo diría, piénsatela, ¿sí? Porque las condiciones en tu país de origen ya son muy adversas, pero durante el tránsito y la posible inserción en el lugar de destinos no son menos. Y es posible también que se vayan sumando riesgos adicionales no esperados para la población migrante, tanto de carácter físico como de las bandas delincuenciales de traficantes de personas, de agresores directos a los migrantes. Esta es una condición que está presente. El propio transporte que utilizan para movilizarse, pues son transportes de riesgo, ¿sí? Son transportes que no están acondicionados para transportar personas, ¿sí? Toda esta condición hace justamente que la salida en búsqueda de la mejoría se vuelva en una tragedia. Y esta parte requiere de intervenciones en los países de origen, en el tránsito, en los lugares de destino, para reducir las condiciones de vulnerabilidad y riesgos de estas personas. Si van a migrar, por lo menos que tengan algún tipo de información sobre lo que pueden enfrentar. Y además que sepan que el migrante migra con derechos, es decir, no pierde su adscripción de ejercer el conjunto de derechos que están presentes en diferentes países. En el caso de México, recientemente, en 2019, se hicieron cambios en la Ley General de Salud y el concepto de migrante queda realmente anulado. La nueva Ley General de Salud en México señala que toda persona presente en territorio mexicano tiene derecho a utilizar los servicios de salud en igualdad de condiciones, todos. Entonces, no habla ya de específicamente migrantes, las personas que estén aquí, en la condición que estén,
Y este realmente es un paso adicional en términos jurídicos legales formales. Hay que ver la implementación de la misma. Esta ley se hizo justamente unos meses antes de la pandemia y desafortunadamente pues no hubo condiciones para mostrar las ventajas de contar con ese tipo de leyes. En este momento se está reestructurando el propio sistema de salud de México, pero hay una experiencia previa de trabajo a nivel local con organizaciones sociales, con los propios servicios de salud de nivel local, que ha permitido ir consolidando algún área de atención para estos grupos en condición de alta vulnerabilidad social. Bueno, pues no nos queda más que agradecerle, doctor René Leiva Flores, por haber compartido con nosotros esta experiencia, estos mensajes que de seguro van a ayudar a los migrantes a tener mejores condiciones durante su recorrido. El micrófono es suyo, las cámaras son suyas para un mensaje final a nuestro auditorio de aquí de su programa Salud Conciencia. Gracias, doctora Belkis. En realidad creo que para mí, para las personas que estamos haciendo investigación en salud pública, representa esta manera de comunicar los hallazgos científicos en una manera diferente. Es contribuir a que tengamos conciencia sobre la salud y a que la información que generamos conscientemente para la toma de decisiones también se utilice de manera consciente para favorecer los derechos de todas las personas, incluidos los migrantes. Muchas gracias, doctora. Bueno, mis amigos, pues ustedes han visto la cantidad de información que hay alrededor de esta temática, sus causas, consecuencias, el impacto que tiene en la economía, pero sobre todo en la salud, este fenómeno de la migración. Ya saben, como les he dicho con anterioridad, si tienen alguna duda, por favor, revisen nuevamente este material, pero si aún así llegara a quedarle alguna duda, por favor, anótenla acá en sus comentarios y con gusto la haremos pasar a nuestro experto, el doctor René Leiva. Recuerden, suscribirse, compartir este video y el canal y por favor, dejarme dicho cuáles son los temas que son de su interés y que desean que nosotros discutamos en este espacio. Gracias.